pedimos, amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y declararte el anhelo de nuestro corazón. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la lleva a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos, Señor, que hoy nos guíes una vez más con tu Espíritu Santo a toda la verdad, dándonos sabiduría de lo alto también, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanitos que están dispuestos ya para recibir tu palabra, Señor. Tú nos ayudas a entenderla. Gracias, Padre Santo, por todas las obras maravillosas que has hecho con nosotros. En verdad, eres fiel y verdadero, Rey de los santos. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. El tema de hoy, hermanitos, se titula Los dos olivos. En su Biblia comúnmente aparecen los dos testigos. Es lo mismo, mis hermanos, y vamos a verlo. Les recuerdo una vez más, hermanitos, que se quedó pendiente la séptima trompeta, pero después de este tema ya es el que se vuelve a retomar. Primeramente Dios, el día de mañana lo veremos. Ahora, dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 11, verso 1 en adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén, mis hermanitos. Tiene mucho contenido espiritual y profético esto, mis hermanos amados. Sin embargo, le introduzco acerca de los dos testigos. También la palabra del Señor va a hablar en el verso 4, y también lo leeremos, que también se refiere a los dos olivos. Dos testigos, dos olivos, cuando usted lo lea, es lo mismo, son los mismos. Y claro, mis hermanitos, aquí en la Escritura no se aclara quiénes son. Sin embargo, hay especulaciones, hay, hermanos amados, argumentos y conjeturas de quiénes podrían ser estos dos personajes.
Primeramente, hermanitos, como dos olivos o dos testigos, son profetas antiguos que van a aparecer en la gran tribulación. Y va a dar todos los detalles necesarios, mis hermanos, acerca de ellos. Con esto podemos decir que en la gran tribulación va a haber predicación del evangelio. Estos dos testigos hablarán abiertamente del Señor Jesús, predicarán de Él como Salvador, ungido, Mesías, Hamashiach, y mis hermanos, la gente tendrá testimonio del evangelio durante la gran tribulación. Les recuerdo, mis hermanitos, que aunque va a haber mucha predicación del evangelio, y también por los otros siervos de Dios, 144,000, mis hermanos amados, sin embargo, a todos los que vengan a Cristo Jesús, en ese periodo ya no se les llama iglesia. Ahora, cuando llegan al cielo, hemos visto en la Escritura, se les llama la multitud vestidas de ropas blancas. Ahora, mis hermanos, ya que va a haber predicación de estos dos profetas, mis hermanitos, hay algunos datos que aquí mismo vamos a leer y solamente le adelanto para ir aclarando, explicando, y no hay ningún problema, mis hermanitos, si en este caso se ha especulado de quiénes son. No cambia en nada la palabra, la esencia, el rumbo o nuestra fe. No cambia nada si es un profeta o es el otro. No hay inconvenientes. Le menciono esto, mis hermanos, por si acaso usted ya lo escuchó, que hay predicadores que dicen que uno de los dos testigos, dos olivos, dos profetas, será Moisés y el otro Enoc. Muy bien. Sí, mis hermanitos, es lo que se ha predicado. No estamos para debatir, para discutir de ninguna manera. Estamos para edificar. Simplemente, hermanitos, le comparto mi punto de vista debido a lo que veo en las Escrituras. Ya que veremos que estos dos testigos serán asesinados por el anticristo. Hermanos amados, tendrán poder, autoridad como los profetas antiguos. Y también veremos que el que les quiera hacer daño morirá de la misma manera. Tienen tanto poder, pero solamente un personaje podrá aniquilarlos, y es la bestia o anticristo. Bueno, para esto entonces veremos de que morirán, serán asesinados y nuevamente van a resucitar a los 3 días y medio. Todo ese proceso, mis hermanos. Ahora, conforme a la palabra de Dios, Moisés murió y fue sepultado por Dios mismo. Hemos leído también, hermanos amados, se ha hecho referencia de que el ángel Miguel disputaba su cuerpo con el mismo diablo. El diablo quería apropiarse de su cuerpo porque pensaba que tenía algún tipo de derecho legal. Algunos argumentan que es porque una vez mató a un egipcio y bueno, por eso salió de Egipto defendiendo a uno de sus hermanos hebreos. Y algunos llegan a esa conclusión de que es el motivo por el cual el enemigo quería su cuerpo, como diciendo, este es mío. Pero sabemos que el Señor Dios Todopoderoso, Él es soberano, Él es el dueño de nuestras vidas. Ahora, debido a que sí murió Moisés, y hermanitos, el Señor los sepultó, no hombres, no humanos, no israelitas los sepultaron, y entendemos también, escondió el cuerpo para que nadie lo hallara o hallara sus restos o sus huesos, porque eran tan idólatras los israelitas, hermanitos, que eran capaces de adorarlo ya muerto, o por lo menos a sus restos. Así que, mis hermanitos, sí murió Moisés. Ahora, haciendo una reflexión, mis hermanos, ya que tenemos la fe en la palabra de Dios, que habla de la resurrección de los muertos, el Señor Jesús también mencionó eso, que un día unos van a resucitar para vida y otros para confusión perpetua.
Y hermanitos amados, que se oirá la voz de Dios y que los que están en los sepulcros saldrán de allí. El Señor Jesús habló de eso. El apóstol Pablo también habló de la resurrección de los muertos. Ahora, entendemos por causa de la palabra el proceso. Los que ya murieron en Cristo están en alma y espíritu delante de Él, presentes ante Él y ausentes de aquí. Pero sus cuerpos quedaron sepultados. Cuando suene la trompeta, vendrán por sus cuerpos. Y ahora sí, espíritu, alma y cuerpo, aunque el cuerpo glorificado, transformado, semejante al del Señor Jesús, porque Él retomó su mismo cuerpo, el mismo que quedó sepultado. Así, hermanitos amados, ahora un cuerpo incorruptible, dice la palabra de Dios. Ahora, Moisés, ¿dónde estaba Moisés? Sabemos que pasó al seno de Abraham, porque todos los justos iban para allá, del antiguo pacto, antiguo testamento. Vino Cristo, se llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, se los llevó todos allá al reino de los cielos. Ahora, Moisés también pasó para allá. Y hermanitos amados, ahora, lo que menciona la palabra de Dios, Moisés, también, mis hermanitos amados, si es que él fuera de los dos testigos, ¿cómo que si ya murió? Entonces va a aparecer aquí, podemos decirlo en este término, resucitado. Oh, perfecto, no habría ningún problema. Para Dios no hay nada imposible. Pero el anticristo lo va a matar. Y dice la palabra que estos que resucitan, que participan de la primera resurrección, jamás vuelven a morir. Jamás. Entonces, ¿cómo lo podrá matar el anticristo si los que resuciten jamás vuelven a morir? Y entonces, mis hermanitos, dice la Escritura que a los 3 días y medio resucitarán los 2 olivos. Y hermanitos, entonces, ¿qué va a pasar con Moisés? Ya serán varias veces de muerte y resurrección otra vez. Ahora, por eso le llego a mencionar, y no hay ningún problema, mis hermanitos, si no fueran estos personajes, pero solamente usando el sentido común bíblico, lógica bíblica, es que un personaje que nunca murió fue Enoc. Él no vio la muerte porque se lo llevó Dios. Ah, muy bien, en ese estado, hermanitos, como Dios lo tenga, puede venir y ser uno de ellos. Y sí, el anticristo lo va a matar, pero va a resucitar. Y hermanos amados, otro, Elías, fue alzado en un torbellino y no murió. Entonces, mis hermanitos, también es un buen candidato para que ahora sí ya muera, porque el anticristo lo va a asesinar. Dicho esto, mis hermanitos, continuamos para ver acerca de estos 2 testigos. Dice primeramente, hermanos, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Muy bien, usted se acuerda, mis hermanos, de los compuestos o divisiones del tabernáculo y también ya del templo que construyó Salomón y luego el reconstruido en tiempos de Cristo, donde él entró al mismo templo. Tenía 3 divisiones, principalmente el lugar santísimo, luego lugar santo y luego patios o atrios. ¿Qué se puede decir que es el patio externo? Ahora dice aquí que una caña de medir, hoy les decimos metros, otros le dicen flexómetro. Cuando medimos, hermanos amados, con esa herramienta, antes era con una vara de medir. Por eso usted se acordará que dijo el Señor Jesús, con la vara que midas, porque se medía con varas, con esa misma serás medido. Muy bien, entonces se usaba vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Templo de Dios, lugar santísimo, lugar santo. 2, pero el patio, que equivale a atrios, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Cuando se ha llegado, hermanitos, a hacer referencia del tabernáculo o del templo, en las prédicas, aquí en el púlpito, aquí en
Filadelfia, se les menciona, hermanitos, que cualquier persona podía llegar y pisar los patios externos o atrios. Cualquiera, sea limpio, sea inmundo, sea del pueblo, sea, hermanitos, de cualquier nacionalidad, no había ningún problema. Pero al lugar santo ya entraban, hermanos amados, los que querían estar con Dios, alabar a Dios, ponerse a cuentas con Dios, ofrecer su ofrenda, su sacrificio. Y el lugar santísimo solamente entraba sumo sacerdote una vez al año. Y mis hermanitos, los patios cualquiera. Y lo mismo, cuando se ha explicado que los atrios son para las personas que más o menos quieren de Dios, tal vez los trajeron a la fuerza, tal vez son invitados, tal vez solamente simpatizan, tal vez solamente quieren pues curiosear, quieren asomarse o vienen por una necesidad, pero no vienen a buscar a Dios. Bueno, se dice, hermanitos, que también el cuerpo es tripartita, 3 partes, 3 áreas, y eso es el cuerpo, segundo, el alma, y tercero, el espíritu. Entonces, las 3 zonas del tabernáculo o templo, porque también estaba dividido por 3, los patios es para el cuerpo carnal, carne, pecado o que no busca ni sirve a Dios. Los que quieren más de Dios entran al lugar santo para hacer lo necesario. Ahí hay sacrificios, ofrendas, alabanza. Es el lugar santo. Los que entran al templo actualmente a oír la palabra de Dios. Eso es lo que representa. Y el lugar santísimo, dice la Escritura en Hebreos, que tenemos acceso por la sangre del Cordero. Y sabemos que cuando el Señor Jesús, ya clavado en la cruz, cuando entregaba el Espíritu y dijo, consumado es, allá en el templo, el velo divisor del lugar santo al lugar santísimo se rasgó en 2 de arriba abajo. Muy bien. Ahora, todos los que pisan los atrios puede ser cualquier persona, me refiero en la actualidad. Cualquier persona, hermanitos, hasta los que no les interesa nada de Dios. Pero en la gran tribulación, hermanitos, claro que ya va a estar reconstruido el tercer templo y se van a hacer sacrificios otra vez. Pero sabemos que ellos no han reconocido al Señor Jesús como HaMashiach. Entonces seguirán con sus sacrificios tipo descendencia de Aarón y levitas, así como está estipulado en el Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanitos, los patios, habla de ellos aquí, y dice el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Gentiles es no judíos. Los judíos van a pisotear por fuera, y dice, ellos hollarán. Hollar equivale a pisar o pisotear. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Usted hace la cuenta, de 42 meses equivale a 3 años y medio. 3 años y medio. Es cuando ya, hermanitos, el anticristo se va a descarar, desenmascarar, y su imagen, hermanos, va a ser promovida por el falso profeta, introducida en el templo. Se llama abominación desoladora. Habló de ello Daniel, también nuestro Señor Jesús. Ahora, eso sucederá en 3 años y medio. 3. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Mis hermanitos amados, también habla de 3 años y medio, con la diferencia de un poquito más de una semana de días más. También equivale entonces 3 años y medio. Dice, vestidos con ropas ásperas. ¿Se acuerda que antiguamente cuando se ponían ropas ásperas, también se le llamaba cilicio? Era en señal de humillación delante de Dios. Hasta Dios, hermanitos, por ejemplo, cuando adoraron al becerro de oro allá en el desierto, el Señor les dijo, quítense sus ropas de galas. O sea, quítense toda comodidad, toda buena presencia, todo buen porte y humíllense. De ahí las ropas ásperas. Algunos hermanos amados le conocen actualmente como de esos costales, pues yo le diría de mecate, algunos les llaman arpillas.
rasposos, muy rasposos, pero a la vez resistentes. Bueno, estos dos testigos van a estar vestidos así en señal de humillación. Y dice, ahora el 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Son dos humanos, hermanitos, en el estado en el que el Señor los tiene allá, entendemos espiritual. Porque dijo el apóstol Pablo que allá en el cielo no heredan ni carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? No entra carne y sangre humanos, pero cuerpos glorificados en el arrebatamiento, sí. Y estos hermanitos, el Señor sabe cómo los tiene allá, y cuando vengan, pues serán visibles, palpables. Entendemos cómo van a morir, pues tendrán nuevamente cuerpo humano. Y dice que están de pie delante del Dios de la tierra. Verso 5. Y estas son características de profetas, hermanitos. Si usted ha conocido, ha escuchado la palabra de Dios y conoce la historia de los profetas, cómo obraban los profetas, hermanitos amados, le pido mucho de su atención y discernimiento espiritual. Los profetas antiguos, no me refiero del Nuevo Testamento, porque hubo profetas como uno llamado Ágabo. Bernabé, compañero de Pablo, también era profeta. Había profetas, evangelistas, maestros, y Pablo era uno de ellos también. También era tipo profeta, pero llamado apóstol. Lo que pasa es que un apóstol tiene todos los ministerios, también el de profeta. Muy bien, los profetas, me refiero a los del Antiguo Testamento, tenían la facultad de matar. Elías, hermanitos, hizo descender fuego del cielo y se quemaron 50 soldados, luego otros 50 soldados. ¿Se acuerda usted que iban para arrestarlo de parte de la orden del rey? Y mis hermanos amados, también el mismo profeta Elías degolló a los 400 profetas de Baal. Tomó un cuchillo, claro que sí, y fue degollando, cortándoles la garganta, uno por uno, en el arroyo Sison, dice la escritura. Eran profetas, brujos, hechiceros de Baal. Y hermanitos amados, Eliseo también. Unos jóvenes se burlaron de él, los maldijo, y osos vinieron y mataron a 40 jóvenes. Los profetas antiguos tenían, mis hermanitos, esa facultad. Los antiguos, me refiero del antiguo pacto. Ahora, por eso leeremos lo que dice el verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tendrán facultad, hermanitos. Tal vez les suene algo extraño a usted, pero es lo que entendemos bíblicamente. Tendrán poder, facultad y derecho de hacer defensa personal. Si alguien los quiere matar de esa manera morirán los que quieran asesinarlos. Habrá muchos intentos de asesinato hacia ellos, hermanitos, pero solo uno, porque está escrito y la palabra profética se debe de cumplir, uno sí podrá matarlos, el anticristo. Eso también está estipulado, mis hermanos. Ahora dice, fíjese bien, del poder y los milagros, muy parecido a lo que hacía Elías en la tierra. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Tipo Moisés, hermanitos, pero ya le hablé de ese punto. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Sí, mis hermanos, poder para cerrar el cielo y que no llueva y causar plagas, hermanos, las veces que quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, todo esto que van a hacer en ese espacio de 1260 días de su profecía, predicación, hermanitos, ya acabando su plazo, su ministerio, entonces es cuando dice aquí verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A eso me refería, los va a asesinar, hermanitos.
Los anteriores, que eran pues cualquier tipo de personas, militares, políticos, gobernantes, cualquier presidente, cualquier arma que usaran, pues se les venía en contra, hermanitos, y morían de la misma manera. Pero solo uno podrá matarlos, será el anticristo, hermanitos. Dice, los vencerá y los matará. 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sentido espiritual. Y ahora sigue diciendo, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Afuera de Jerusalén. Afuera. Y hermanitos, a Jerusalén, en el sentido espiritual, se le llama Sodoma y Egipto. Egipto por la esclavitud, Sodoma por el pecado. Y se refiere en sentido espiritual, no literal, pero sí espiritual. Porque Jerusalén se corrompió, mis hermanitos. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 23 que el Señor Jesús se lamentó diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? Rechazaron al Señor Jesús. Estaba corrompida Jerusalén, pero nunca dejó de ser amada por Dios Jerusalén. Es muy amada, hermanos amados, en verdad. Y Dios es fiel. Y Dios ama mucho actualmente a Jerusalén. Sin embargo, así lo describe la palabra de Dios. Que ahí fueron asesinados y expuestos sus cadáveres. Le repito el 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ve que es Jerusalén, pero en sus afueras, en el Gólgota. 9. Gentes de todo pueblo, o sea, todo el planeta, hermanos. Todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En cuanto a los asesinaron, hermanitos, sus cuerpos serán expuestos, pues ahí mismo en Jerusalén. Y hermanos amados, lo entendemos como todo el planeta, toda la humanidad podrá verlos. Por internet, por los medios de comunicación masiva. Claro que sí, hermanitos. Todo eso ya se puede con la tecnología, los satélites, el internet, todo, mis hermanitos. Serán expuestos sus cadáveres. Ahora, un detalle del verso 10. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán. ¿Por qué? Porque veremos, hermanitos, que habían atormentado. Bueno, me estoy adelantando, pero dice aquí, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esta es la traducción, hermanitos, más común que tenemos. Pero le voy a mencionar que hay otras traducciones. Una un poquito más directa del hebreo, porque, hermanos amados, también esto se escribió en griego principalmente. Así que en esas otras traducciones se menciona que se enviarán mensajes. En vez de regalos, otras traducciones dicen mensajes unos a otros. ¿Cómo se puede? Hoy lo entendemos, hermanitos, con los celulares. Hermanos amados, mensajes, y como hoy se puede transmitir videos, fotos, lo que le llaman selfies, todo ello, mis hermanos, todo con la tecnología de un celular. Bueno, también en ese entonces se podrá llevar a cabo esto. Se alegrarán, y en esas traducciones mencionadas dicen, se enviarán en vez de regalos, mensajes unos a otros. Ahora, continuamos. Porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Cómo los habían atormentado? Pues cerrando el cielo, y hermanitos, causando plagas, y a los que querían asesinarlos, pues morían de la misma manera. Entonces causó gozo la muerte de estos dos profetas, 2 olivos, 2 testigos, es lo mismo. 11. Pero después de 3 días, y aquí cabe un detalle, hermanos amados, 3 días y medio. Esto a diferencia de nuestro Señor Jesús, que Él habló y ya se hizo referencia
en otro tema anterior, hermanitos amados, transmisiones anteriores, acerca de esto. Porque el Señor Jesús dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también él estaría 3 días y 3 noches, pues muerto, pero iba a resucitar. Pero si hacemos la cuenta, mis hermanitos, como hoy se entiende en la tradición, más que nada transmitida por la Iglesia Católica, por ejemplo, Semana Santa, hermanitos, muchas cosas de la Semana Santa, aunque sí llegaran a coincidir con las fiestas, por ejemplo, el Pesaj, conocida como Pascua, allá en Israel, pero el catolicismo adoptó cosas y las distorsionó. Bueno, la tradición católica, y hasta nosotros, hermanitos, llegamos a pensarlo así, de que murió el viernes, conocido como Viernes Santo, luego el sábado de gloria, eso es católico, mis hermanos, luego el domingo de resurrección. La Biblia dice que sí, resucitó el primer día de la semana, domingo. Pero hermanos amados, Shabbat es el día de reposo, pero también había el gran Shabbat, el gran descanso o día de reposo, era fiesta solemne, pero no era el Shabbat conocido como sábado, sino el gran Shabbat. Entonces, si hubiera muerto en Viernes Santo, pues sabemos, hermanitos, a mediodía se oscureció hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad en la tierra, y hermanos amados, entonces ya no fue todo el día del viernes. Ahora, sí sería la noche del viernes. La noche del sábado sería dos noches, y la noche del domingo, 3 días y 3 noches. Pero no coincide, mis hermanos amados. Si nosotros estamos habituados a decir tercer día, pues decir pasado mañana. Hoy es 1, mañana es 2, pasado mañana es 3. Eso es muy, hermanitos, habitual, muy común. Pero el Señor dijo 3 días y 3 noches. Oh, muy bien. Y hermanos amados, entendemos que murió entonces el Señor, no como se estipula en la tradición católica. Los católicos, hermanitos, se jactan de que nosotros los evangélicos tenemos sus tradiciones, que ellos le pusieron fecha, le pusieron nombre a varias fiestas, y que nosotros vamos copiándolos, y que no somos originales, y que ellos son los que impusieron. Mis hermanos amados, pero ellos no tienen nada, porque ¿qué cosa celebran ellos que no venga de los judíos? Y lo que no venga de ahí es mentira. Sacramentos como bautismo de bebés, que primera comunión, que confirmación, que extrema unción, cosas así, hermanitos, que ni siquiera son bíblicas. Les llaman sacramentos, pero son mentira diabólica. Muy bien, hermanos amados. Ahora, le mencionaba esto porque el Señor habló de 3 días y 3 noches, pero estos, cuando sean asesinados por la bestia, estos hermanitos no solamente serán 3 días, sino un mediodía más. Retomamos, verso 11. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. 3 días y medio. El espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Espíritu de vida. Muy similar, mis hermanitos, a lo que a quien nosotros conocemos como Espíritu Santo. Claro que sí, nuestro amado Consolador, Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se le llama también Espíritu de vida? El Señor Jesús también le llamó Consolador, Espíritu de verdad. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu de Jehová es el mismo, Espíritu del Señor es el mismo. Y hermanos amados, se le conoce como Ruach HaKodesh, brisa sagrada, Shekinah, Consolador, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Todos esos nombres y atributos de nuestro amado Espíritu Santo. Muy bien, mis hermanos amados, vino entonces, y sí, podríamos decir, aunque aquí está con minúscula, pero no hay ningún problema, mis hermanos amados, Él también vivifica. Y este es un tema maravilloso, no nos daría tiempo de explicarlo ampliamente, hermanitos, pero le voy a mencionar rápidamente. Cuando una personita está enferma,
un cristiano, un hijito de Dios está enfermo, podemos orar en el nombre de Cristo. Y hermanitos, se puede orar en el nombre de Cristo, ser sanado. Muy bien, por el poder en el nombre de Cristo. Ya que el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 dice que les dio autoridad para sanar enfermos en su nombre. Y claro, echar fuera demonios también. Y hay espíritu de enfermedad también, se echa fuera en el nombre de Cristo y la gente es sana. Ahora, mis hermanitos, si la gente no sanara, entonces cuando acuden al médico, se hacen estudios, todo, hermanitos, lo requerido, lo necesario. ¿Cuántas veces han dicho los médicos sorprendidos, cómo es posible que usted esté vivo, siendo que su organismo está así, su órgano está así, está en estas condiciones? ¿Cómo es que está vivo? Usted ya debería de haber muerto o de estar muy, muy deteriorado. ¿Cómo es posible? Se lo explico. Una cosa es sanidad, porque para Dios no hay nada imposible, pero otra cosa es que usted tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivifica, le da vida. Mis hermanitos, les recuerdo el testimonio que le hemos dado anteriormente aquí en la casa del Señor. Una vez, cuando yo era pequeño, mis hermanitos, recuerdo a mi madre conocía al Señor, y mi madre me hablaba cosas muy tristes, anticipándome. Me decía, hijo, tú estás pequeño, tú eres el menor de tus hermanos van a crecer, van a hacer su vida, ¿y quién te va a cuidar? Yo me voy a morir, yo estoy enferma, hijo, mi enfermedad es de muerte, yo me voy a morir. Tienes que aprender a trabajar tú mismo, salir adelante y buscar a Dios. Y hermanitos, lógicamente, un niño chiquito, escuchar palabras así, claro que me ponía a llorar, hermanitos amados. Y sí, yo veía, hermanitos, cómo iba avanzando su mal, y a veces la encontraba muy mal. Y mis hermanos amados, esa palabra se quedó en mi corazón. Fue una de las causas, y yo sé que no soy el único, hermanitos, muchos trabajaron de niños también, pero fue una de las causas por las cuales trabajé desde pequeñito. Y vendía cerillos, y vendía chicles, vendedor ambulante, vendía cosas, aprendí a hacer cosas. Porque mi papá me enseñó a usar el martillo, el serrucho, clavar clavos. Y ya después ya aprendí más cosas y oficios. Y hermanitos, el punto es de que ciertamente llegó el día. Una vez, hermanitos, tuve opresiones, pesadillas, entre tantas cosas. Pero cuando ya desperté en la mañanita, mi madre estaba tendida en el suelo. Y, hermanos amados, lo que tengo memoria es que se la llevó a la ambulancia. No sé quién habló, quién llamó a la ambulancia, porque yo no, y en ese tiempo ni teléfono fijo teníamos. Éramos muy pobres, hermanos. Pero cuando ya pasó todo, ella murió. Murió, hermanitos amados, allá en la plancha. Pero el Señor le habló allá en el cielo. Ella llegó al cielo, vio al Señor Jesús, y el Señor Jesús la regresó. Ella pudo dialogar brevemente, y ella le dijo, Señor, mis hijos. Y el Señor la regresó y resucitó, mis hermanos. Resucitó mi madre. Pero algo muy difícil para la carne o para carnales de asimilar es que regresó, pero los malestares seguían en su cuerpo. Y hasta la fecha, mis hermanos, esos mismos malestares por los cuales murió siguen en su cuerpo. Y uno diría, ¿cómo? ¿Cómo puede estar viva, pues, si ese malestar es el que le causó la muerte? Espíritu de vida. El Espíritu Santo en ella. También me han pasado cosas similares y a muchos que se angustian, no sano, y ni cuenta se dan que hasta ya deberían de estar muertos. Pero el Espíritu Santo, Espíritu que da vida, está en ellos, por eso no se mueren. Hermanitos, yo puedo decirlo de esta manera, son milagros andantes. Milagros caminando de aquí para allá, su órgano, y que les duele, y que esto, y que medicinas, que medicamentos, que tratamientos.
y tristes, ¿y por qué no me sana? Pero hay un milagro mayor que la sanidad. Es que están vivos cuando ya deberían de estar muertos incluso, porque el Espíritu de vida, el Espíritu Santo está en ellos, templo del Espíritu Santo son. Ahora, mis hermanos amados, retomamos la Escritura. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo. Esto se le conoce como back call. O sea, cuando Dios hablaba del cielo, los judíos le conocen como back call, voz del cielo. Dice que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. También así el Señor fue cubierto en una nube ya cuando estaba arriba, hermanitos, el Señor Jesús. Dice, y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto. Sin embargo, no es, hermanitos, el que vimos en los sellos. Dice, un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. En este caso, Jerusalén. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Este no es el Big One, no es el terremoto grande, hermanitos, que viene. Este fue uno de tantos terremotos. Dice, por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, y aquí que el tercer ay viene pronto. Y se refiere a la 7ª trompeta. Para Dios no hay nada imposible. Él va a resucitar a sus siervos, 2 olivos, 2 profetas, 2 testigos, son los mismos, pero después de 3 días y medio, y la gente lo verá. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu profecía, gracias, Señor, por guiarnos con tu Espíritu Santo, y también gracias por mis hermanitos que escucharon esta palabra y su explicación. Señor, mis hermanitos sean muy bendecidos en este hermoso día, en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, bendito es tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hermanos amados, tenemos servicio a las 8:30 de la mañana, el culto Gloria de la Mañana en el Salón Blanco, y tenemos culto hoy mismo, culto general, al 20 para las 7 de la noche. Son bienvenidos, busquen al Señor. Amén.